Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar al Señor para que Él sea guiando esta clase. Hacemos en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu salvación. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tus planes, Dios mío, que tú tienes para nosotros. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Dios, que entregó su vida en la cruz por amor a sus escogidos, Dios mío. Te damos gracias por ellos, Señor. Padre, ayúdanos, Dios mío, a serte fiel. Ayúdanos, Señor, a seguir en tus caminos, Dios mío, pase lo que pase, Señor. Te pedimos una bendición grande, Dios, por esta clase, para que nuestros corazones, Dios mío, estén prestos a escuchar tu palabra, Señor, a escuchar tu consejo, Dios, a saber más de ti, a saber más de tus apóstoles, Señor, a saber más de Dios mío, de los libros de la Biblia, Señor amado. Queremos saber más de ti, queremos conocerte cada día más. Estamos empeñados en eso, Señor. Por eso damos, Señor, este tiempo de nuestras vidas, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor amado. Te pido que tú guíes esta clase, te pido que tú, Dios mío, seas gobernando esta clase, Señor, y el material que se entregue, Señor. Todo es para tu gloria, Señor, para que tú seas glorificado, Dios mío. Padre, por eso lo hacemos, Dios mío, para que tu nombre sea engrandecido, Señor. Te pido una bendición por esta clase, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Para comenzar con la clase de hoy, que es la tercera clase, pero antes de todo, vamos a comenzar resolviendo. Voy a dar 3 preguntas de la prueba, ¿ya? Y espero que el que se la sepa pueda desbloquear su micrófono y contestar, ¿ya? Los que leyeron el texto que subí en el WhatsApp, si lo tiene ahí, a ver si le sirve como ayuda. Primero voy a hacer una pregunta y el que se sepa la respuesta puede responder. Según el texto leído, ¿qué significa el poder? El yo puedo. ¿Qué significa? Abran su micrófono, que se sepa. Amén. Creemos que todos lo podemos, o sea, con nuestra propia fuerza. Ah, mal la Chana. Bien. Que todo depende de nosotros. Expláyate nomás, Chanita, expláyese. ¿Qué otra cosa? Que todo depende de nosotros. Confiamos en nuestras capacidades, que podemos planificar nosotros de acuerdo a nuestros intereses. Eso. ¿Y qué, Chanita, y qué hacemos con la voluntad de Dios, la soberanía de Dios? ¿Cómo la tratamos? No. Confiamos solamente en nuestras capacidades y no confiamos en esa parte, en la parte de Dios. Ya. ¿Y qué pasa si no oramos, Roxana? Mal, porque... En cuanto al poder, en cuanto al texto, ¿qué se refería cuando no orábamos? ¿Qué estábamos diciendo? ¿O qué aparentábamos? Si somos cristianos y no oramos, ¿qué estamos queriéndole decir al Señor? Que no necesitamos de Dios. Exacto. Eso hablaba del poder, ¿cierto? Gracias, sí. Chanita, por la respuesta. Está súper bien. Un 7 para la Chanita, ponele ahí. Un 7. Otra pregunta. ¿Qué es la presunción? Igual la idea es que usted se explaye, me diga las ideas, todo eso, como Chanita lo hizo. ¿Qué es, según el texto que leímos, la presunción? Pablo, ¿me escuchan? Sí, Manahuanda. Ya, de acuerdo a lo que yo entendí, la presunción es cuando nos vamos al extremo de la soberanía de Dios, en donde, como dice un dicho, así como que si Dios quiere dar, a la casa te va a dejar, es como que aquí me quedo y Dios va a hacer todo lo que yo quiera, o sea, todo lo que Él tiene planeado, entonces no saco a hacer nada porque yo lo que haga o deje de hacer no va a servir porque no va a influir en las decisiones de Dios que tenga con mi vida. Entonces, obviamente eso puede llamar a la pereza, a la flojera, a vagar en realidad. Y Wanda, sí, en cuanto a la oración, las personas que son presunciosas o tienen esta idea de la presunción, ¿cierto? Cuando oran, ¿cómo lo hacen? ¿O qué piensan de la oración? Es que se van al extremo de creer que nada es necesario. O sea, ni siquiera orar y pedir, porque ¿para qué van a hacerlo si Dios va a hacer siempre su voluntad sobre la vida de uno? Amén. Muy bien, Wanda, eso es lo que dice el texto. Muchas gracias, hermana Wanda. Un 7 para hermana Wanda. Un 7.
Y por último, la prudencia. ¿Quién me puede hablar de la prudencia según el texto, perdón, que dimos para nuestra tarea? Que no sea Chanita ni Wanda, porque ya respondí. Esta era la más importante, la prudencia. ¿Nadie? ¿Quién? ¿Quién se quiere sacar un 7? ¿Hay algunas dudas por ahí? Por último, una idea. Ahí vamos resolviendo si no es bueno para hablar, pero una idea del texto que usted leyó. Pablo, tenía que ver como entre como la sabiduría y la oración. Ya, un poquito más. ¿A qué se refiere más en detalle? La sabiduría y la oración, pero ¿qué más? ¿Qué se diferenciaba del poder y de la presunción, Paola? Lo que tú entendiste. Era como una mezcla de ambas, un equilibrio de ambas. Amén. Muy bien, hermana Paola. Un 7 para la Paola. Gracias, hermana Paola. Bien. Bien, bien, mis hermanos, esos eran los tres temas que le dimos en el texto. Y claro, eh, está muy bien lo que estudiaron. Ese era el texto, ojalá lo hayan podido leer. Vamos a enviar otro texto, otra tarea para esta próxima semana. Así que solo Es la redondear. guagua de la- Ahí sí. Solo redondear la idea de lo que le preguntaba a Paola de la prudencia. Claramente, nosotros debemos basarnos en la prudencia. Así que si usted no leyó el texto, le recomiendo que lo lea esa parte que está por el final, porque nosotros no debemos movernos con el poder, ¿cierto? Que yo pueda hacerlo todo y la providencia de Dios o la sabiduría y la soberanía de Dios están por otro carril. Tampoco debo guiarme por la presunción, porque pensando, ¿cierto?, en que Dios va a hacer todo y para qué me voy a forzar si Dios al final es soberano y Él va a hacer lo que Él quiere, sino que yo debo también trabajar, yo debo también plantar, producir, ¿cierto? Debo también planear, planificar, pero de acuerdo o siendo humilde, ¿ya? En los planes que tiene Dios sobre mis planes. Entonces, una vez que yo planifico y Dios cambia mis planes, debo ser humilde para aceptar ese cambio de planes. A eso se refiere el texto y damos varias citas bíblicas, yo espero que ustedes los busquen después, pero a eso se refiere. O sea, todos deberíamos planear un futuro, no la idea es que nos vivamos como a la deriva, sino que deberíamos planear sabiamente, como dice el proverbio, sabiamente cómo vamos a estudiar, cómo vamos a financiar ese estudio, o cómo si quiero obtener una casa o mejorar algún aspecto de mi vida, cualquier cosa, no solamente material, sino que también en el ámbito familiar, también en el ámbito espiritual, cómo yo me voy a planificar, es decir, todo esto que yo planifico a más largo plazo, ¿cierto? Lo debo someter también a los planes que tiene Dios para mi vida y debo ser humilde en aceptar también esos planes. Así que esa es la prudencia, así nosotros deberíamos actuar como cristianos. Un cristiano sí planifica, pero bajo la soberanía de Dios. Así que eso, mis hermanos, en cuanto al texto, espero que les haya servido. Y ahora vamos a pasar directamente a la clase. Así que nuestra hermana Génesis va a compartir. Amén. Ahí ya estamos compartiendo ya. Estamos, ¿cierto?, en el libro de Corintios. Le damos la bienvenida, obviamente, a esta clase. Esperamos que todos se encuentren bien a pesar de la pandemia y todo esto que nos está pasando, ¿cierto? Los casos han subido últimamente, pero esperamos que Dios nos cubra con su mano, ¿cierto? Como dice el Salmo 91, que lo leemos cada servicio, espero que Él nos cubra con sus alas. Así que esperamos en Él confiadamente que nos proteja de esta enfermedad y sabemos que si caemos, ¿cierto?, en enfermedad, sabemos que Él tiene el control de todo. Así que eso nomás, chiquillos, para la bienvenida a esta clase. Contarle otra noticia al contenido de la clase que está aquí en la PPT que ustedes están viendo. Nosotros aperturamos un canal de YouTube, ¿ya? Que es de la clase Jóvenes Adultos de la Escuela Bíblica, ¿ya? Hay un correo de la clase Jóvenes Adultos de la Escuela Bíblica y a través de ese correo se formó un canal de YouTube y básicamente es para subir los videos de las clases, ¿ya? Quizás subimos algún otro material, pero más adelante. Por ahora va a servir para los contenidos de las clases bíblicas que estamos grabando
cada semana. Por si usted no pudo verla, yo voy a insertar el link para que usted pueda verla y ver alguna clase quizás que le faltó o algún tema que no lo escuchó bien por la conexión y todo eso, entonces usted puede verlo desde ahí. También decirles que en el tema de Classroom hay solo 20 personas que aceptaron la solicitud que yo les mandé, la invitación. ¿Ya? Así que espero que con el correr de la semana ustedes se entren a Classroom a través de la página o también a través de la aplicación descargada en su celular y ahí usted va a tener una invitación con su correo y la idea es que usted acepte esa invitación y así puede acceder a Classroom y obtener los materiales, la PPT y los links de los videos, también las tareas. Acuérdense que vamos a ir de manera híbrida ya con el WhatsApp y también con Classroom, pero la idea llegará solamente Classroom. Así que eso contarles sobre el contenido del material que vamos a estar viendo. Bueno, ahora sí nos vamos a ir directamente a la clase de hoy. Les pediría que buscaran en Primera de Corintios 1.1. Primera de Corintios 1.1. Recuerden que estamos analizando el libro de Primera de Corintios, la carta de Primera de Corintios. Ya les pediría que busquen en 1 Corintios 1.1 para que ya comencemos con la clase. Bueno, si están ahí ya, vamos a leer harta Biblia hoy día, así que vamos a leer harta Biblia hoy día, así que les pido que estén atentos con sus Biblias porque nos vamos a ir de ahora ya. Entonces empezamos a leer el primer texto que sale ahí en la pantalla, la PPT. Dice, lo leo con ustedes, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. ¿Ya? Acuérdense que esta clase vamos a tratar de ir un poco más lento que el año pasado. ¿Ya? Vamos a enfocarnos como viene en algunas partes del texto de Corintios. Así que por lo pronto, el día de hoy, vamos a conocer un poco más de Pablo, de este apóstol Pablo que siempre lo hemos escuchado. Sabemos algunas historias de Pablo, algunas cosas, porque estuvo preso, ¿cierto? Sabemos que cómo fue su conversión, que el Señor, ¿cierto? Jesús se le apareció, lo dejó ciego, se cayó de un caballo que él andaba. Todas esas cosas nosotros las conocemos, o de un animal, no sé cuál era. Todas esas cosas las conocemos como porque lo hemos escuchado o lo hemos leído en alguna oportunidad en la Biblia. ¿Ya? Pero hoy día vamos a entender un poquito más el mensaje de Pablo, a quién iba dirigido el mensaje de Pablo, es decir, Pablo le predicaba ¿a quién? ¿A la iglesia solamente? ¿Solamente él predicaba en la sinagoga y nada más? ¿Solamente le predicaba a los judíos o solamente a los gentiles y no a los judíos? ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo era la predicación de Pablo? ¿Cómo se desarrolló? Así que vamos a partir de alguna forma entendiendo cómo Pablo se presentaba, ¿ya? Pablo se presentaba, como ustedes vieron en la diapo anterior, como llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Así se presentaba él. Si ustedes buscan en Romanos 1.1 dice algo parecido. ¿Ya? Después lo pueden buscar, pero dice algo parecido. A ver, leámoslo al tiro. Si alguien tiene el texto de Romanos 1.1 me lo puede también leer, no hay problema. Ya lo encontré, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y aquí dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces, podemos ver que él replica, ¿cierto?, esta jerarquía de Pablo de ser un apóstol, y no cualquier apóstol, sino que un apóstol llamado por Dios, ¿ya? Para ser apóstol de nada más ni nada menos que Jesucristo, es decir, un enviado, un mensajero de Jesucristo para las naciones o para los gentiles, porque ustedes ven un poco más abajo, dice que él era el apóstol de los gentiles en Gálatas 2, 7, 8. Hermano Jonathan, si usted me puede ayudar con Gálatas 2, del 7 al 8, vamos a ver por qué dicen que Pablo es un apóstol para los gentiles. De ahí sacan el texto. Mientras hermano Jonathan puede buscar, ¿cierto? Hermano Alex, si puede buscar en Primera de Corintios 2, del 1 al 2, para que veamos quién estaba primero en la vida de Pablo, Cristo, otra persona. Entonces, bueno, hermano Jonathan, si tiene el texto de que Pablo era apóstol a los gentiles. Sí. Antes, por el contrario, como vieron
que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Amén. También en mí como para los gentiles. Por eso se dice que Pablo era un apóstol para los gentiles. Ya de ahí saca el texto, lo dice claramente de que no sé quién tiene el audio activado. Entonces Pablo era un apóstol para los gentiles. Alex, si usted me puede leer, ¿qué predicaba Pablo? 1 Corintios 2, del 1 al 2. 1 Corintios 2 dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Amén. Entonces, ¿qué era lo primero para Pablo? Era la elocuencia, era el hablar bien, era el ser inteligente y letrado, ¿cierto? Como se distinguían los judíos, perdón, los griegos en aquel momento. Acuérdense que habían escuelas de filósofos. Vamos a ver algunos hoy día, vamos a conocer algunos. Pero Pablo no iba con eso primero, sino que con lo primero que iba Pablo en la predicación era con Cristo y este crucificado. Es decir, toda esta parafernalia, ¿cierto? Este modismo que tenían las personas en aquel momento y también hoy día, queda descartado para Pablo solamente porque él quiere predicar a Cristo y a este crucificado, aunque la cruz traiga vergüenza, aunque la cruz traiga confusión, aunque la cruz traiga tropezadero, como veíamos la clase pasada, ¿cierto? A los judíos y a los gentiles. Bueno, Pablo predicaba la cruz de Cristo y a este crucificado. Ese era el mensaje de Pablo. Ese siempre fue el mensaje de Pablo. Si ustedes lo pueden ver en otras cartas, también él predica a través de sus cartas, en varios libros. De hecho, por ejemplo, en Hechos, por ejemplo, se anuncia que Pablo se paraba y hablaba la palabra de Dios y predicaba a Cristo y decía que Cristo, Jesús, era el Hijo de Dios, por ejemplo. Entonces, él no solamente hablaba temas técnicos, ni todas las cartas eran tan teológicas como Romanos, la que vimos el año pasado, sino que también prácticas y eran directas, ¿ya? Cristo es el Hijo de Dios y este fue crucificado, al tercer día resucitó y así. Entonces, eso es lo que predicaba Pablo. Bueno, Pablo predicó a todos y no solo en la sinagoga, es decir, a la sociedad entera. Y aquí quiero hacer un símil con nosotros, porque a veces nosotros nos encerramos un poco en nuestra iglesia y pensamos que, erróneamente, que nosotros tenemos que solamente predicarnos entre nosotros, y no es así. Ya nosotros estamos llamados a predicar el evangelio de Jesucristo, pero a toda criatura, y lo dice Mateo, a toda criatura, no solamente a los cristianos, no solamente a los escogidos, no solamente a los perdidos, no solamente a los griegos, ni a los judíos, no, sino que a toda criatura. Y yo creo que en eso como cristianos hemos caído un poco en encerrarnos un poco en nuestro círculo, y me incluyo también. Pero sin embargo, Pablo avanza hacia otro nivel y él va de frente y predica a toda la sociedad, no solo a la sociedad civil, no solo a esta parte, ¿cierto?, de la sociedad, la civil, sino que también a las iglesias, sino que también a las personas individualmente, y también a estas personas y a la sociedad, y cómo deben moverse, es decir, cómo deben pagar sus tributos, cómo deben pagar por ejemplo, las contribuciones, tienen que pagarlas, porque no es que usted sea cristiano y usted ahora por eso deje de pagar y no le haga caso a las autoridades. Más o menos es la predicación de Pablo. Así que vamos a ver algunos ejemplos de esto, para que vean que Pablo predica a todos por igual. No solo en la sinagoga, como lo dije, ya, sino que a la sociedad entera, como puse ahí, Noah Webster, ahí sí. Noah Webster, ya, es un padre de la educación de Estados Unidos. Si ustedes lo pueden buscar después, es una persona muy conocida por plantar o implantar la educación en Estados Unidos. Entonces, esta persona, define la sociedad, aquí reduje un poco, textual dice, la unión, ¿qué es la sociedad? La unión de varios seres racionales, la unión de varios seres racionales, o un número de personas unidas, ya sea con un propósito temporal o permanente, ¿ya? Y tienen intereses comunes, ¿ya?
Esa es una sociedad definida por esta persona que bien quería en Estados Unidos. Entonces, es una unión de personas racionales, esta es una sociedad, y que tienen intereses comunes. Así que Pablo no solamente apuntaba a la sinagoga, como a veces nosotros nos quedamos con esa idea, sino que él anunciaba el evangelio a la sociedad entera. ¿Ya? Busquemos, por favor, en Hechos 17, versículo 16. Lo vamos a leer juntos, pero quiero que usted lo busque también conmigo. Hechos 17, versículo 16. Hechos 17, 16 dice, Pablo estaba en Atenas, acá, estamos siempre hablando de Grecia, Grecia antigua, ¿ya? Pablo estaba en Atenas, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, ojo, viendo la ciudad entregada a la idolatría. No mucho, muy diferente de lo que estamos ahora. Dice, 17, versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza, ojo, en la plaza, cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los... ¿Me presta mi cuaderno? Ojo con esta palabra que la busqué. Bueno, ojo con esta palabra de... Me perdí un poco. Epicúreos, ¿ya? Epicúreos, algo me acuerdo, era una red filosófica, ¿ya? Que pretendía, o el personaje fundamental fue un filósofo que se llama Epicúreo, o Epicúreo, ¿ya? Y esta persona plantó varias discusiones sobre, por ejemplo, que las cosas, como los placeres de la vida, fueran la amistad con mis personas cercanas, ¿cierto? Las amistades con, no sé, si yo voy a una iglesia, lo que a mí me fascina, lo que a mí me llena, es que haya más hermanos de la iglesia y yo compartir con ellos, ¿ya? Pero esto en el mundo secular, o sea, si yo me gustan, no sé, en aquel tiempo me gusta leer y me gusta ser letrado, me gusta conectarme y reunirme con varias personas que hagan lo mismo. Entonces, este filósofo pretendía esto, ¿ya? Pretendía profundizar la felicidad por placeres, como dije yo, con la amistad, y también olvidar los temores. Y ahí esto como que encaja un poco con lo que nosotros a veces escuchamos en las canciones, ¿cierto? Olvida tus temores, olvida todas las cosas, ¿cierto? Porque tienes que seguir adelante, y es como el eslogan. Bueno, resulta que estos son filósofos. Por ejemplo, Epicúreo, vivió en el año 200 antes de Cristo, o sea, vienen corrientes, ¿cierto?, desde antes de la llegada de Jesucristo, con estas tendencias helenistas, y se contraponen con el Evangelio de Pablo, ¿ya? Así que por eso quise hacer este alcance. Por eso eran idólatras, y ustedes podemos decir, no sé, pues hoy día no tenemos quizás tan pegadas estas corrientes, pero sí las tenemos inmersas dentro de nosotros, pero está el humanismo también, está la teología liberal, que está muy de moda, usted las puede estudiar si quiere después, la teología liberal, la teología de la prosperidad también, y así varias corrientes, también el comunismo, ¿por qué no?, el socialismo, y así varias corrientes que están inmersos en nosotros o se están adentrando en nuestra vida. Bueno, así mismo pasaba en Atenas, para no quedarme tanto rato aquí, pasaba en Atenas, y eso pasaba con algunos filósofos como Epicúreos. Y de los estoicos dice también el versículo 17. Los estoicos es lo mismo, también era una persona que se llamaba estoico, ¿ya? De ahí deriva la palabra, ¿cierto?, de como estar estoico ante una situación triste, ¿cierto? Ya se refiere más o menos o lo que promovía esta escuela filosófica de este personaje, este filósofo, era de que si a ti te pasaba algo terrible en tu vida, tú permanecieras como si nada, es decir, como que no te afectara. O sea, si choca a tu familia, ¿cierto? No sé, en aquellos tiempos asaltan a tu familia y lo matan, bueno, tú permaneces con tu mente enfocada en lo que tú tienes que hacer, en tus planes, en tus proyectos, y que lo demás no te afecte. Esa es la escuela filosófica de aquellos tiempos. Esos eran los estoicos. Entonces, estas personas discutían en aquellos momentos, en el versículo 17, como decía, y aquí se discutía en la sinagoga con los judíos, los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. 18, como ya dije, algunos filósofos de estos
como los que dije, disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces aquí se contraponen dos culturas fuertemente y Pablo estaba ahí en medio tratando de predicar la palabra del Señor dentro de todas estas corrientes filosóficas, como lo estamos haciendo ahora nosotros, ¿ya? No hay que olvidar, como lo dije, que está muy fuerte el tema del humanismo y de que todo circula o se rodea a través del hombre y por el hombre, todo se hace a través de esto, ¿ya? Sino que realmente es a causa de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que confrontar todas estas corrientes. Así mismo lo hacía Pablo. Obviamente ahora en ese tiempo no había internet ni nada de eso, así que eran personas letradas en un círculo cerrado. Pero sí se exponía esto en las plazas públicas. Bueno, entonces, ahí está. Entonces dice en el versículo 19, y tomándole le trajeron al aerópago, que es un tribunal, es como un tribunal que se hacía en aquellos tiempos en Grecia antigua para pregonar algo, y decía, tomándole le trajeron al aerópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros ídolos cosas extrañas, queremos pues saber qué quieres decir con esto. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Ya? Versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también, algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura o arte de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, Jesucristo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, dice el texto, cuando después que Pablo les predica, estas personas oyen lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es decir, como aquí un loco que repite todas siempre las mismas cosas. Dicen, bueno, ya te vamos a ir de nuevo, no hay nada extraordinario porque estás predicando cosas irrisorias, como que un hombre va a resucitar. Y así Pablo dice, salió de en medio de ellos. Mas, ojo aquí, algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Ojo, Dámaris, ahí se llama Dámaris. Entonces, ¿se dan cuenta la pelea, la confrontación que tuvo que revelar, que tuvo que lidiar o librar Pablo con toda esta cultura, con todos estos pensamientos? Pero al final del texto, ustedes se pudieron dar cuenta de que aunque muchos se burlaron, de igual forma, algunos creyeron de la palabra que decía Pablo, del Evangelio de Pablo, que es Jesucristo y que es el Hijo de Dios. Para que vean que Pablo no solamente predicaba en la sinagoga y solamente peleaba ahí, ¿cierto?, con los judíos. No, Pablo predicaba todo.
Pablo dice que enseña el comportamiento civil. Romanos 13 del 1 al 6. Búsquelo conmigo, por favor. Dijimos que íbamos a leer harto hoy día. Romanos 13 del 1 al 6, que no lo alcanzamos a ver el año pasado. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Que nos duele esto hoy en día a veces, ¿cierto? Por todas las cosas que salen en las noticias y cómo nosotros nos formamos nuestra propia opinión. Leemos esto y parece que no calzara, pero vamos a dar una respuesta a eso. Entonces, todas las autoridades provienen de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, Pablo no solamente les dice a las personas, ¿cierto?, los cristianos, lean la Biblia, oren siempre, ¿cierto?, que es lo que siempre predicamos. No solamente enseña la palabra de Dios, sino que, ojo aquí, la pone en práctica. Y dice, bueno, ustedes si son cristianos, deben saber esto que les voy a decir, que las autoridades, toda autoridad es impuesta por Dios, ¿ya? Y que los magistrados castigan al malo y no castigan al bueno. Bueno, pero también vamos a entender de que no siempre esto se cumple. De hecho, en los tiempos de Pablo esto ya no se cumplía. Por eso quise hacer este alcance, aún sabiendo que los gobiernos en aquellos tiempos ya eran injustos. Obviamente siempre han tenido alguna cuota de injusticia. En Mateo 14, del 1 al 12, vamos a ver esta cuota de injusticia, a pesar de que Pablo decía que tenemos que seguir, ¿cierto?, a estos líderes, ¿cierto?, terrenales y obedecer. A pesar de esto, miren, Mateo 14, 1 al 12, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado a los muertos y por eso actúan con él estos poderes. Le decían, porque Herodes habría prendido a Juan y le habían encadenado y metido a la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, esta historia la sabemos ya, quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, ojo, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Yo leo esto y me acuerdo de la clase pasada donde hablamos de las barbaries, ¿cierto?, que tuvieron que pasar los hijos de Dios. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas, o sea, las noticias a Jesús. Fíjense que esto había pasado años antes de que Pablo escribiera la carta de Corintios y dijera, hermanos, ¿cierto? O en Romanos, ustedes deben respetar a sus líderes terrenales. Y esto parece que no tuviera sentido. Pero lo que hace Pablo, mis hermanos, es que sabiendo que hay líderes injustos, sabiendo que hay líderes que no son, ¿cierto?, no gobiernan con justicia, aún así, Pablo dice que como cristianos debemos obedecer en todo lo que se nos obliga, podríamos decir. Tenemos que seguir pagando nuestros tributos, aunque ese líder sea inescrupuloso, aunque sea injusto, nosotros como cristianos debemos seguir pagando el tributo. Aunque algún carabinero, ¿cierto?, pueda ser mentiroso, nosotros debemos, dice la Biblia, no digo yo, debemos aún así respetar esa autoridad. ¿Y el mundo qué dice? Bueno, el mundo dice,
los carabineros, no dicen otra palabra, pero dicen los carabineros son asesinos, todos. Y nosotros, lo digo con la palabra, como lo dice ahí, como cristianos no podemos pensar de que todos los carabineros son asesinos. Y Pablo nos dice esto, es decir, respeta la autoridad, aún yo sabiendo, quizás dice Pablo, que, o piensa en su mente, que esto es malo y que no todos los jueces, ¿cierto? Y no todos los policías son justos, sino que algunos son corruptos, pero aún así, respetarlos, porque toda autoridad es impuesta por Dios, ¿ya? Ojo, que ahí Pablo ya no está enseñando solamente la sinagoga, como lo dije, no solamente a la sociedad de sus casas, no solamente en las plazas, sino que también a un ordenamiento. Ya Pablo también se mete en estas cosas y también predica sobre ello. Pablo dice, enseña también a la iglesia. Ya lo sabemos, pero también quería recordar este punto. Aquí Carlos Paz, que es un pastor mexicano, dice, lo copié textual, Pablo enseñó en profundidad acerca de las enseñanzas de la iglesia sobre los ancianos, los diáconos, la disciplina de la iglesia, la cena del Señor, el bautismo, el cuidado de las viudas en la iglesia, entre otras, ¿cierto? Entonces vemos que Pablo realmente quiso con su predicación abarcar toda la esfera de la sociedad completa. Enseñó lo más posible, ¿cierto? No solo a las iglesias, sino también a la sociedad civil, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que hacer un mejor país, a eso se refiere, una mejor sociedad entre nosotros mismos. Acuérdense que la sociedad es que persigamos todos los mismos intereses parecidos. Pablo también enseñó a las personas, o la iglesia, o a la sociedad y a la orden civil. Enseñó a todas estas áreas de nuestra vida, ¿ya? Pero no solamente vamos a hablar de lo que enseñó Pablo, que espero que haya quedado claro, sino que también vamos a hablar de la oposición y sufrimiento de Pablo, ¿ya? Pablo, oposición y sufrimiento. Este es un texto que no sé quién lo escribió, pero por eso le puse anónimo. Dice, la gente vive pendiente de sí misma, de su bienestar, y no tolera nada que estorbe lo que considera su derecho legítimo a disfrutar de la vida. Y por supuesto, la idea del sacrificio personal difícilmente encuentra cabida en nuestras mentes. Aquí me quiero detener un poquito y escucharlo a ustedes. ¿Qué opinan de este texto que acabo de leer? Pero llévenlo a la iglesia. Llévenlo a la iglesia. Nosotros como cristianos, ¿vivimos pendiente de nosotros mismos? ¿De nuestro bienestar? ¿Toleramos las cosas? ¿O no queremos tolerar o que nada nos estorbe? ¿No queremos tolerar las cosas y que nada nos estorbe? ¿Tenemos derecho legítimo a disfrutar nuestra vida como se nos plazca? ¿Cómo actuamos los cristianos? ¿Está la palabra por sobre mi deseo personal? ¿Cómo es el sacrificio personal en nuestra vida como cristianos? ¿Nos sacrificamos realmente? ¿Matamos a la carne, como se dice? Quiero escucharlo a usted, alguna opinión como cristianos. Cedo la palabra un ratito. Hermano Pablo, hola. Dígame, hermano Cristian. Hola, ¿cómo están hermanas y hermanos? Gusto saludarles. Sí, en verdad, esta situación de experiencia personal, y lo planteo con mucho respeto, en la iglesia que estamos en el entendido que estamos inmersos en la sociedad, no aislados como lo mencionaba en alguna medida al comienzo de la clase, creo que falta un poquito de empatía, ¿ya? Y esa falta de empatía nos lleva muchas veces a emitir juicios de manera rápida, ¿ya? Y eso a mí en lo personal me preocupa mucho porque hay un corito de los niños que les enseñamos que dice, el que no ama a su hermano no conoce a Cristo. Entonces,
por ahí va la asociación que yo hago frente al tema, y lamentablemente han penetrado en la iglesia ciertas costumbres que son basadas en el egoísmo y en la lucha bestial que se vive hoy día en la sociedad, sin Cristo. Primero yo y en décimo lugar yo. Eso es lo que me ha tocado vivir, apreciar, quizás de manera personal y compartiendo también a través de los años. Lo digo con todo respeto, pero gracias a Dios tenemos a Cristo en el fondo. Y sin querer apartarme del tema, vemos cómo lo que le pasó a Juan el Bautista. Esa cosa me traía mucho dolor, cómo está y no ha cambiado en nada la sociedad sin Cristo, a propósito de lo que pasó esta semana con las niñitas aquí en San Bernardo. Y volviendo al tema de la iglesia, hermano Pablo, hermanos en general, creo que hay una palabra muy importante, lo comparto nada más, que es la empatía, que me cuesta mucho, muchas veces, claro, pero que cuando uno se dispone a ser empático hay un gran avance, y más aún cuando se propone y se recuerda que la palabra de Dios nos llama a amarnos unos a otros. Bueno, esa es mi humilde opinión, hermano Pablo, hermano, y muchas gracias. Amén. Gracias, hermano Cristian, por su opinión. Y obviamente yo creo que esto nos afecta a todos, más allá de que hermano Cristian ahí quiso tomar la palabra. Y claramente esto nos afecta a todos cuando yo digo que vivimos nuestra vida pendiente de nosotros mismos. Sí, yo creo que sí, todos. Eh, a veces nos cuesta mirar para el lado y ver el sufrimiento de la otra persona, a ver si yo teniendo recursos no se lo doy a mi hermano porque vivo pendiente de yo mismo primero, de mi familia primero. Y bueno, la Biblia, la verdad es que nos dice todo lo contrario, y aquí la Biblia siempre es nuestro espejo, siempre es la que nos lima, ¿cierto? Las asperezas, y nos dice que debemos, si nos piden llevar una carga o un kilómetro, tenemos que llevar las dos. Entonces, eso a veces nos cuesta, o nos cuesta tolerar a veces algo que nos estorbe. Queremos vivir siempre nuestra vida esperando que nada nos estorbe, que ojalá ser cristiano no tenga que ver nada con yo cambiar ningún aspecto de mi vida, porque así me gusta vivir. Entonces, la verdad es que ser cristiano y viéndolo de la manera bíblica, mis hermanos, es bastante complicado. A veces no lo queremos saber, ese es el caso, o a veces no queremos estudiar más allá porque sabemos que va a llegar un punto en que a mí me va a tocar y voy a tener que cambiar o me va a confrontar y va a salir a flote, ¿cierto? Algo que yo no quiero modificar en mi vida. Entonces, debemos estudiar, pero no solamente estudiar la palabra, sino que ser humildes con nuestro Dios, no conmigo, con nuestro Dios, en aprender de algo y saber que yo debo cambiar esa actitud. Es un proceso largo, pero hay que hacerlo. Es un sacrificio personal, claro que sí, pero es en amor. Más adelante, vamos a llegar al tema del amor, ¿cierto? En Corintios 13, que siempre se predica. Pero un poquito más adelante de Corintios 13, nos vamos a dar cuenta de otro aspecto del amor, que es mucho más importante. Vamos a llegar a ese texto en unas próximas clases. Bueno, continuando con esta oposición entonces, y este sufrimiento que vivía Pablo, claramente vemos en 2 de Timoteo, por ejemplo, 3:12, que Pablo llama a Timoteo a estar atento con toda la maldad que surgirá. Yo le puse Mateo 3:12, si quiere lo busca conmigo, 2 de Mateo 3:12. Perdón, Timoteo, ¿qué dije? Perdón. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, yo quiero leer todo este capítulo porque de verdad que nos va a servir. Solo leyendo ese texto no es lo mismo. Así que vaya ahí a 2 de Timoteo 3. Dice, versículo 1. Y también debes saber esto, que en los postreros días, dice Pablo a Timoteo, ¿ya? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ojo, esto no es que sea de los últimos tiempos, ay, justo es ahora. No, mis hermanos, esto viene cientos y cientos y cientos de años antes de lo que estamos ahora, ¿ya? Pero esto se da dentro del contexto de este siglo, para que me entiendan. Y acuérdense que hay un siglo y un siglo venidero, ¿ya? Este siglo estamos nosotros desde la llegada de Jesucristo, ¿cierto? Hasta cuando venga en su segunda venida. Este es este siglo. Así que aquí estamos. Esto se está leyendo dentro de este contexto. Así que, dice versículo 6, porque estos son los que se meten con las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ojo con esto, mis hermanos. No porque usted o yo estudiemos y estudiemos y estudiemos en un instituto bíblico, en la Biblia, y lea y me lea libros y me compre diccionario y libro y comentario y todo esto, esto no me va a servir si yo no aplico lo que estoy leyendo. Y claramente aquí versículo 7 lo dice. Estas personas siempre están aprendiendo, dice, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos cristianos están en esta fase, en este momento? Y dice versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. ¿Quién fue Janes y Jambres? Según la tradición judía, ¿ya? Hay dos posturas. Una dicen que eran las personas que incitaron a hacer el becerro de oro en Éxodo, y otros estudiosos dicen que fueron los magos del faraón. Cuando Moisés, ¿cierto?, tira la vara y se convierte en serpiente, los magos que tenía el faraón tiran la vara y también se convierte en serpiente. Entonces, ojo lo que dice, esto representa a estas personas. Me perdí un poco. Ahí sí. Dice, versículo 8 estamos. Y de la manera que Janes y Jambres, es decir, de esta forma engañadora al final, ¿cierto?, de magos, de recurrir a otros poderes, podríamos decir, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Es decir, personas que no cambian su actitud. Personas que son magos y van a morir siendo magos, y son engañadores y van a morir siendo engañadores, porque estas personas buscan el conocimiento pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Entonces estas personas son las que resisten la verdad. Hombres como estos, le dice Pablo a Timoteo, es decir, Timoteo, estas personas no las vas a encontrar en el mundo, no te estoy hablando de eso, la vas a encontrar en la iglesia. ¿Se da cuenta? Personas como los que incitaron a hacer el becerro de oro estaban dentro del pueblo de Dios, ¿cierto? Del pueblo de Israel. No estaban desde afuera. El pueblo no se había contaminado con ningún pueblo todavía. Iban recién saliendo, podríamos decir. Pero dentro del pueblo se resiste al poder de Dios y bloquean el conocimiento de la verdad, y se produce el becerro de oro y se produce todo lo que dice más arriba, ¿cierto? Hombres implacables, calumniadores, hombres y mujeres traidores, aborrecedores de lo bueno. Eso le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Entonces, Pablo ponía atención, ¿cierto?, a esta oposición y sufrimiento, y le dice a Timoteo, y ahí llegamos otra vez al 12. Ahora sí como que entramos en contexto, ¿cierto? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, dice, padecerán persecución. Qué fuerte palabra la que le dice Pablo a Timoteo, pero esta es la realidad, mis hermanos. Todo aquel que quiere vivir una vida piadosa, a veces de sus mismos, ¿cierto?, amigos, a veces de sus mismos familiares o de hermanos en Cristo, va a encontrar una especie de persecución. Ojo con eso, mis hermanos. Tratamos, ¿cierto?, en esta clase, tratamos como coro, lo tengo que decir, como consejo, de aunar las visiones. Tratar de nosotros como iglesia tener un mismo sentir, tener una misma disposición, tener un mismo fin, un mismo objetivo. Así que el Señor nos bendiga, nos ayude, ¿cierto?, a tratar de lograr este objetivo con la ayuda del Señor. Más abajo dice, Pablo debía padecer. ¿Ya? Estamos en la oposición y sufrimiento de Pablo. Él debía padecer. Usted sabe la conversión de Pablo, ¿cierto? Está en Hechos 9, del día 16. Quiero leer ese texto. Vamos a ver un tema aquí muy especial.
Los quiero llevar a esta historia que sé que la conocemos. Hechos 9 del día 16. Después es cierto que Pablo lo visita a Jesucristo, lo deja ciego, después se le da una palabra al discípulo llamado Ananías, dice versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Ojo con esto. Dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. He visto en visión a un varón, y ha visto, perdón, en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido, ojo, me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, ojo aquí, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, Pablo sabía que iba a tener, o más bien a lo largo de su vida, se iba a enterar, ¿cierto?, de que Pablo iba a vivir oposición y sufrimiento. Que el Señor nos bendiga. Para que sepa Pablo, ¿cierto?, lo que por mi nombre debe padecer. Que nos ayude el Señor a ser un poco como Pablo, un poquito, aunque sea. Bueno, en otras cosas también Pablo se negó a las riquezas de esta vida. Filipenses 3 del 1 al 8. Si lo puede buscar conmigo o si lo puede leer algún hermano. Filipenses 3 del 1 al 8. El que quiera leerlo desactiva su micrófono y me ayuda. Estamos en la oposición y sufrimiento de Pablo. Esta persona, este apóstol, ¿cierto? Amén. Filipenses 3. Del 1 al 8. Amén, hermano Pablo. Amén. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Hasta el 8, mi hermano. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por cuanto del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Gracias, hermano Claudio. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todos estos bienes y riqueza, para que ustedes sepan, Pablo tenía mucho dinero. No era una persona de clase media trabajadora, a pesar de que él trabajaba haciendo tiendas, ¿cierto? Pero sus padres tenían mucho dinero. Y él, acuérdense que fue bien estudioso de la ley, y no cualquiera era un letrado en la ley, y no cualquiera sabía varios idiomas. Así que no digamos que Pablo recibe esta herencia y, no sé, son un par de millones. No, Pablo tenía mucho dinero, mis hermanos, pero él toma todo esto, ¿cierto? Y lo dice explícitamente en esta carta a Filipenses, que todo lo que él tiene, todas las cosas que él puede lograr o pudiera lograr en un futuro, como una empresa se proyecta, ¿cierto?, en tener utilidades y ganancias en tantos años, Pablo dice que todo esto
que él pudiera haber hecho, lo tiene por pérdida. En vez de tenerlo por ganancia, como un activo, ¿cierto? De los que son contadores, en vez de tenerlo por ganancia y por capital, ¿cierto? Todo lo tiene como pérdida. Por amor, un amor más excelente, por un conocimiento más excelente. Es decir, prefiero no tener nada que comer, dice Pablo, pero saber quién es Cristo. Prefiero no tener nada que comer en la mesa, prefiero no tener trabajo, prefiero no tener nada de eso, pero ser salvo. ¡Wow! Y en esta era, mis hermanos, de consumismo y materialismo, qué difícil es leer, yo creo, estas palabras. Yo creo que leerlas ya se nos atrofia un poco el tema. Tratamos de... Si pueden silenciar el micrófono. Bueno, tratamos de obtener y acumular riqueza, ¿cierto? Tratamos de proyectarnos, pero sin embargo, Pablo dice, bueno, eso se puede hacer como lo leímos, ¿cierto? Pero hay algo más excelente que esto todavía. Sin dejar lo otro, hay algo más excelente todavía. Y esto es el conocimiento de Cristo. Así que Pablo se niega a las riquezas, sabiendo lo que eso conlleva, pero aún así, para ganar el conocimiento de Jesucristo. Estamos ya casi terminando. Pablo también sabía contra quién luchaba. Efesios 6:12, porque esto no es solamente material, mis hermanos, esto no es solamente flojera, esto no es solamente es que el hermano me hizo esto otro, sino que también hay oposición espiritual. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ojo, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Nuestra lucha es espiritual, mental, podríamos decir, de tratar de influir en el otro a través del conocimiento. Así que ahí se libra una lucha constante. El Internet. Bien, les voy a decir solo un ejemplo. Ustedes, si quieren, pueden buscar en una serie, una película, un documental, en realidad, de Netflix, que se llama algo de la red social. No me acuerdo. Pero es una, no sé, ahí te lo voy a mandar después por WhatsApp. No me acuerdo exactamente el nombre. Pero ahí si alguien me lo puede escribir abajito. Y es algo es una contradicción de la red social. A eso se refiere. Entonces, lo que explica es que estamos tan hiperconectados y que la idea era conectar a más y más gente, pero resulta que esto se derivó en otros problemas, ¿ya? La gente, ahora si usted se mete a un video en Facebook, y usted me va a decir que sí, porque me va a decir, me va a sentar con la cabeza, el conflicto de las redes sociales, el dilema de las redes sociales, me dice ahí Bruno Labra. Ese es hermano Bruno. Gracias, hermano García. El dilema de las redes sociales se llama. Espero que usted lo vea. Y si lo ve, no lo vea con sus hijos. Véalo usted como matrimonio. Ya, sus hijos, tápense el oído. Bueno, el dilema de las redes sociales, lo voy a explicar rápidamente. Tratando de conectarnos con nuestros familiares, con nuestros abuelos, ¿cierto? Con nuestros amigos que están en otro país y así, resulta que se creó una red social en que en realidad ahora nos muestra contenido que nosotros queremos. Por ejemplo, yo soy cristiano y me gusta leer la Biblia y me gusta ver videos cristianos de tal y tal pastor, por ejemplo. Entonces Facebook lo que hace es darme contenido de videos cristianos del pastor que me gusta escuchar. La idea es tenerme ahí, dice la red, dice este documental. La idea de esta red es tenerme ahí contento y atento a lo que dice. Si yo me desvío, dice el documental, me viene otro video o otra notificación de otra cosa que a mí me interesa. Por ejemplo, pues esto es un ejemplo, no. Por ejemplo, la batería. ¿Ya? O en su caso puede ser la música, o en su caso puede ser un grupo musical. Y le sale una notificación, usted desliza el dedo hacia arriba y le aparece un concierto de, no sé, Phil Collins, no sé, ahí a lo antiguo, de Police. ¿Ya? Me fui muy atrás, parece. De Arjona. Ahí me van a odiar algunos. Pero bueno, algo que a mí me gusta, mis hermanos. Y yo lo sigo viendo y voy deslizando hacia arriba y me aparece otra cosa que me gusta, no sé, Doraemon, por ejemplo. Para dar un poco de lúdica a esta clase. Doraemon o Bob Esponja. Entonces me sale un capítulo de Bob Esponja, son ejemplos nomás, o A. Arnold, que son de mi época.
Entonces nos empezamos a quedar ahí, porque me siguen saliendo videos. Lo mismo pasa en YouTube, lo mismo pasa en Instagram, lo mismo pasa en TikTok, que está muy famosa ahora. Y este es el dilema de la red social. Y ojo, y esto quería llegar. No solamente sale contenido que a mí me gusta en temas de ocio o de música, sino que también en temas políticos, también en temas de juicios de moral, ¿ya? Es decir, cómo yo juzgo el aborto, cuál es mi pensamiento en cuanto al aborto, en cuanto a la eutanasia, cuál es mi pensamiento en cuanto a los homosexuales y las lesbianas. Entonces, todo este contenido me lo va brindando la misma red social y el mismo, todo este aparato, ¿cierto? Tecnológico. Y así, a otra persona que no es de su gusto, que no tiene su gusto, que tiene otro gusto, que es pro aborto, es pro eutanasia, es pro matrimonio igualitario y todo este tipo de cosas, a ellos les sale otro contenido que a ellos les favorece y les gusta. Entonces, vamos viendo, y esto se dio en Estados Unidos, dice el documental, en donde se moldeaban masas de personas con un pensamiento más o menos en común, y esto hacía que estas personas al final, en vez de traer algo bueno, ¿cierto? Que trae la red social, se produjeran algo malo y se guiaran y se juntaran para destrozar, para protestar, para saquear, para robar y para miles y cientos de cosas más. Entonces vemos que, ¿cuál es el fin de esto? Y aquí apuntando a Efesios 6:12. La lucha no es contra carne ni sangre. Y aquí hay algo, a pesar de que es material, hay algo detrás. A esto quería llegar. Y nuestros hijos están expuestos, o ustedes que tienen hijos, están expuestos a este tema de la red social, ¿cierto? A todo este contenido también. Y así es como se produce esta guerra, ¿cierto? Espirituales y del pensamiento de cómo nosotros luchamos como cristianos contra todos estos poderes externos. ¿Ya? No sé si alguien quiere hacer algún comentario hasta este punto. Estamos pronto a terminar la clase ya, pero algún comentario sobre este punto, algo que aportar en este tema de la red social. No sé si usted lo vio, ¿me puede aportar algún otro dato? Los escucho. O usted que es padre, que tiene alguna opinión sobre esto también. Es el momento. Nadie. Ya. Seguimos entonces. Algunos episodios de persecución. Hechos 17 del 1 al 9. ¿Ya? Este es el último texto que vamos a buscar hoy. Algunos episodios de persecución que sufrió Pablo. Acuérdense que estamos en 1 Corintios 1 y el libro parte con Pablo. Por eso estamos hablando de Pablo y de las persecuciones y lo que él predicó y cómo lo hizo también. Último texto a buscar, Hechos 17, 1 al 9. ¿Lo tienes? Sí, pero en otra versión. Ya, versión... Las Américas. Sí. Ya, dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos, temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales, pero los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo, han venido acá también, y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Amén. Entonces hay una predicación, esto es como un ejemplo, solamente un ejemplo, hay muchos más, pero un ejemplo de la persecución. Pablo predicaba y resulta que venían otros judíos, se reunían con otros judíos y, como el de la red social, ¿cierto? Se parece, que tenían las mismas costumbres, las mismas creencias y los mismos gustos,
Entonces, como no les gustaba la predicación de Pablo, se reunían y hacían un alboroto en la ciudad, como decía nuestra hermana Génesis, y entraron a la casa de Jasón, que era una persona, Jasón significa como Josué o Jesús, pero en griego, ¿ya? Y entraron a la casa de esta persona que ayudaba a Pablo. Pablo se quedó ahí un par de veces. Entonces, lo sacan a él y lo llevan, ¿cierto? Pensando que Pablo estaba ahí, pero no estaba. Lo sacan a él y lo llevan y le dicen que empiezan a alborotar la ciudad, ¿cierto? Y hacen otras cosas, como decía nuestra hermana Génesis, los cuales han recibido esto, dice en el versículo 8, y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenía fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. Entonces vemos un ejemplo nomás de persecución que se da en estos días, sí, en China. En China uno no puede predicar abiertamente la palabra del Señor. Hay varios documentales sobre eso. Las iglesias en China tienen la imagen de su líder comunista arriba, en la iglesia, como arriba del púlpito, podríamos decir. Ustedes lo pueden buscar. Ellos no pueden tener abiertamente acceso a una Biblia. Está prohibido comprar Biblias. Es como que pueden tener cultos, pero dentro de los parámetros que les implica este partido político, y a la vez no pueden participar cualquier persona, no puede leer la Biblia como la leemos nosotros, sino que significaría contrabando, porque ellos no pueden leer esta Biblia. De hecho, la venden sobre contrabando. Entonces, todas estas limitaciones, bueno, algo parecido, querían hacer los judíos helenistas allá en la Grecia antigua. Y solo a mí le puse Hechos 17 del día 12 porque se ve una luz de esperanza y por eso la quiero leer. Inmediatamente los hermanos enviaron de esa noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y ojo aquí, estamos en Tesalónica, donde se formó el alboroto. Pero dice, y habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y así que creyeron muchos de ellos y muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Bueno, eso es solo para concluir. Me parece que aquí concluye la... Aquí concluye la clase de hoy. Solo un ejemplo de cómo Pablo era perseguido. Solo un ejemplo de cómo también la mano de Dios se manifiesta, porque en la palabra de él y el mensaje de Pablo estaba respaldado por el Señor. No es que Pablo haya dicho mentiras y los judíos se levantaron y quisieron apedrear, y esa era la idea, sino que podemos ver que Pablo con el mismo mensaje llegaba a otras personas, pero eran personas que querían escuchar la palabra de Dios. Ahí Dios hizo una obra anterior. Y recibieron la palabra y escudriñaban la escritura para saber si las cosas eran así, y muchos creyeron y no pocos hombres, dice al final. Entonces vemos cómo también Pablo recibe este deleite, ¿cierto?, de la gracia de Dios en su predicación, a pesar de la persecución, a pesar del odio que le tenían los judíos, a pesar de la locura que le decían que tenían los gentiles helenistas, ¿cierto?, en todas las ciudades de Grecia antigua. Bueno, concepto clave de hoy, solo para terminar, capítulo 9 de Hechos 16. Hechos 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Solo voy a leer ese texto como concepto clave de hoy, para que no olvidemos, así como Pablo padeció, nosotros a lo mejor no vamos a padecer de la misma forma, esperamos que no, pero en algún momento nos va a tocar padecer, o en algún momento ya hemos padecido, por causa del nombre de Jesucristo. Tenemos que ser fuertes y valientes, no solamente en cuanto a la predicación del evangelio dentro de la iglesia, sino que también fuera de la iglesia. Nuestra predicación de Cristo también debe ser a la sociedad, también debe haber una cuota de ejemplo a nuestros seres queridos, ¿cierto?, a nuestros familiares, también en nuestra sociedad donde nos envolvemos, en nuestro curso, en el colegio, de la universidad, en nuestro trabajo. Algo debe motivar a que, como decía Mateo, ¿cierto?, debemos ser sal en aquellos lugares para que se preserve esta conducta cristiana, entre comillas, se preserve esta conducta de que el matrimonio no es entre un hombre y un hombre o una mujer y una mujer, sino que solamente entre un hombre y una mujer. Así lo estipuló, y nosotros no debemos callarnos, a eso me refiero,
con eso, sino que debemos proclamar el Evangelio y las verdades bíblicas. Mis hermanos, esa es la clase de hoy. Yo creo que igual ha pasado la hora, pero me gustaría escuchar alguna opinión de algún hermano para terminar. Tenemos clase el 1 de mayo, la próxima semana no hay clases, así que no sé si algún hermano quiere comentar algún tema de los que hemos hablado hoy. Nadie. Bueno, que el Señor nos bendiga. Esta ha sido la clase de hoy. Espero que haya sido clara. ¿Sí? Pablo, una pequeña cosita nomás. Lo que pasa es que cuando ahí decía que no tenemos lucha contra sangre ni carne, cuando tú citaste ese versículo, yo en forma muy personal creo que ocurre muchas veces que a lo mejor no, el cristiano no cree de cierta forma eso, y por eso a lo mejor no asocia todas estas cosas a que son esas luchas. No sé si me explico, no sé si me explico, de que en el momento en que tú no crees que a lo mejor estás viviendo esa lucha, no te das cuenta de que a través de las redes sociales o de todo lo que está pasando, estás viviendo eso. Entonces, a lo mejor ese es un error que nosotros cometemos y por eso no le damos importancia a las cosas que hacemos, a las que vemos, a las que escuchamos. Eso es una cosa. Y bueno, con Tito delante igual nos quedamos comentábamos el tema de que cuando se decía que no somos capaces de sacrificarnos, ¿cierto? Por los demás, bueno, hablábamos de que realmente sí somos egoístas y en el fondo a veces hacemos las cosas solamente porque debemos hacerlas. Hablábamos que cuando uno tiene una responsabilidad, por así decirlo, en la iglesia, a lo mejor uno se sacrifica un poco más, pero de cierta forma a lo mejor ni siquiera es tan genuino porque es porque tú tienes una responsabilidad, ¿me entiendes? Pero cuando tú, hablando dentro de la iglesia, en la congregación, cuando tú no tienes nada, a lo mejor eres súper pasivo y todo a tu alrededor no importa y la vida gira en torno a ti nomás, a tu familia, a que estés bien uno. Pero cuando tenemos una responsabilidad, sí, de cierta forma nos preocupamos un poco más de los demás y de todo nuestro alrededor y ahí se podría decir, o no sé si realmente es eso, pero ahí a lo mejor nos sacrificamos un poco más por los demás. Eso es un poco lo que conversábamos nosotros mientras. Gracias. Amén. Gracias, hermana Priscila, por la opinión. No sé si alguien más quiere dar otra opinión. Si no, voy a dar un comentario final. Hermano Freddy. Sí, amén, Pablo. Bueno, la clase es bien, ¿cuánto se llama? Confrontacional, ya, en el sentido que nos obliga a meditar. Pero no meditar hacia afuera, sino que una crítica hacia nosotros mismos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Ya? ¿En qué situación nos encontramos? El hecho de, ¿cuánto se llama? De conocer a Cristo ya trae luz, esperanza, salvación en nuestras vidas. Y eso conlleva también responsabilidad. Y esa responsabilidad es ir y predicar ya a todo el mundo. Y la segunda, ya porque esta es la primera parte, dice, y hacer discípulos. Y hacer discípulos es enseñar, ya enseñar la palabra de Dios. Esos son los dos puntales respecto a la gran comisión. Ir y predicar, y la segunda es hacer discípulos. Y también conlleva bueno, siempre a instruirnos y poder, ¿cuánto se llama? Someternos a Dios. Y ahí está la parte que a nosotros como ser humano nos cuesta, el someternos a Dios, el buscarle, para que podamos conocer la verdad, ¿ya? Porque hablan dentro de los versículos ya de Jambres y de las mujeres, ¿cierto? Que andan de casa en casa tratando de buscar el conocimiento y no lo alcanzan nunca.
¿ya? En otras palabras, y ahí a nosotros nos debe sonar esto preocuparnos, ¿me entiendes? Porque siempre seremos parte de esto, porque la comodidad, el lugar de confort, muchas veces nos alcanza y cuando estamos en un lugar de confort, ojalá que no nos saquen. Entonces, si nos encontramos que estamos como planitos, así como que está saliendo todo bien, eh, uno siempre tiene que cuestionarse, ya siempre tiene que cuestionarse, porque algo está sucediendo. Eh, el cristiano, ya que busca a Dios siempre va a tener lucha, siempre, siempre, ya, inclusive en cualquier lugar, porque va a predicar y el hecho de predicar, a algunos no les gusta escuchar de Cristo, no les gusta escuchar de la verdad, de la palabra de Dios, inclusive dentro de la misma iglesia, pues, ya si uno en conversaciones hay hermanos que, ejemplo, se burlan, se mofan, eh, y si uno, ya, y Dios a uno lo insta a hablar de la palabra de Dios, y muchos, inclusive, insisto, dentro de las mismas iglesias, se juntan a mofarse de las personas, ¿cuánto se llama? Que se habla de la verdad. Entonces, si eso ocurre dentro, le pasó a Pablo, que no tenemos comparación, ¿qué podemos esperar? Uno, ¿me entiendes? O sea, el que el que Dios lo mueve a buscarle, ¿ya? Porque esto no viene de algo de que uno es más guapo, es más, o tiene las condiciones, sino que el Espíritu de Dios, quien nos mueve, nos impulsa a buscarle. Él pone las condiciones en nuestra vida para que le busquemos. No es que yo diga, oh, esa hay que a partir de ahora, no. Dios nos obliga a buscarle, Él nos empuja, Él nos como un garfio nos toma y nos hace hacia su presencia. No nos queda otra alternativa. Entonces, por eso mismo que la gloria es de Dios, no es de uno, porque mérito nosotros no tenemos. Entonces, cuando Dios nos toma, no nos queda otra cosa de que predicar la palabra de Dios y hacer lo que Él nos demanda. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es buscarle, ya anhelarle, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, ya el salmista decía así, ya clama por mí, ya por ti, perdón, el alma mía. Y eso proviene solo de Dios. Entonces, quien tiene sed debe ir a la fuente y saciar ya la sed que tiene, pero también tiene implicancia lo otro, que es la incomprensión del mundo y la persecución del mundo, y dentro de eso la familia, ¿ya? Porque de partida uno, cuando Dios lo toca, siente el gozo, el perdón de Dios, porque y el perdón de Dios trasciende a tal punto en nuestras vidas que no nos deja estar callados y empezamos a hablar, porque lo que está dentro no nos permite estar callados, ¿me entiendes? Entonces empezamos a hablar de lo que por gracia recibimos y a los que están alrededor y dicen, no, este es fanático, no, se convirtió, es fanático, ¿me entiendes? Entonces, hay que entender y instruir respecto a eso, pero como dice Pablo, o sea, bendita locura, pues, bendita locura. Entonces, es que nos instemos unos a otros en buscarle, y, y Dios tiene el tiempo de, de que sea el revelado en cada uno de nuestros corazones, y son tiempos distintos para cada uno. Eso es, Pablo, Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermano Freddy, por sus palabras. Con esto ya concluimos la clase de hoy, mis hermanos, así que vamos a inclinar el rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Antes de sí, recordarle que el video va a ser subido a YouTube. Hay un canal de YouTube, si usted se puede suscribir también, que es de la Escuela Bíblica, o de la clase joven adulto de la Escuela Bíblica. Así que vamos a dejar ahí el material PPT, perdón, el video y el material PPT en Classroom y en WhatsApp. La idea es que usted se conecte a Classroom y acepte la invitación para que reciba el material. Vamos a orar al Señor para terminar la clase de hoy. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te amamos, Señor. Te damos las muchas gracias por tu amor, por tu bendición. Necesitamos cada día más de ti, Señor. Queremos conocer más de ti, de tus planes, de tus
Dios mío, tu palabra, lo que tú nos tienes revelado, Señor, en tu palabra. Y cuando la leamos, Dios mío, queremos o pretendemos aceptarla tal como es, Señor amado, y para eso te pedimos que tú trabajes en nuestro corazón, que tú amoldes nuestro corazón. Y somos como barro en tus manos, como dice la Biblia, Señor, y si es necesario quebrantarnos, Dios amado, para entender estas verdades, hazlo, Señor. Mejor, Dios mío, es ser quebrantado, pero ser salvo por ti, Dios mío. Cuando llegue el día grande, dice tu palabra, Señor, cuando llegue ese día terrible, espero, Dios mío, es que estemos nosotros, Señor, contigo y no, Dios mío, en contra tuya, Señor amado. Te amamos, Señor, y te bendecimos, Dios mío, te glorificamos en esta noche, Señor. Este tiempo lo hemos dedicado a ti y por misericordia, Dios mío, tú das el crecimiento en nuestros corazones a esta palabra que se ha expuesto hoy, Dios mío, en esta clase. Te pido una bendición grande por esta clase, Dios mío, y por nuestros hermanos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y pueden saludarse. Hermano, quien está detrás del nombre Galaxy A, por favor, para la próxima clase si puede colocar su nombre para saber quién es, ya que yo paso la lista. Amén. Gracias. Gracias, hermana.